tu compromiso. Your words today. Thank you. Tus palabras el día de hoy. Gracias. Muy bien. Pues nuevamente, ¿verdad? Me da mucho gusto verles y saludarles. Again, I am very pleased to see you, to be able to say hello to all of you. Y pues en esta mañana me toca compartir con ustedes la palabra. And this morning, I'm preaching to you today, and sharing the Word of God with you. Espero que vengamos, ¿verdad? Con ese gozo en el corazón de alabar a Dios, And I hope we came here joyful and ready to worship God. pero también con ese deseo de poder escuchar la palabra del Señor. And also with that desire to be able to listen to the Word of God. Yo creo que Dios siempre tiene algo que decirnos. Amén. I think that God always has something to say to us. Amen? Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros y así es que espero que en esta mañana podamos escuchar y estar atentos. God always has something for us, so I hope that we can listen, pay attention this morning. Muy bien, y en esta mañana vamos a estar meditando en el Evangelio de San Juan, capítulo 9. And this morning we're going to look in the Word of God on John chapter 9, Del versículo 1 al 11. verses 1 to 11. Y bueno, si por ahí tiene su Biblia, usted puede abrirla, vamos a hacer esta lectura. Voy a pedirle a Saida que me ayude a hacer la lectura en inglés y después yo la voy a leer en español. So if you have your Bible app or your Bible book, open it up and look for the chapter 9 of John. And Saida's going to read it first, and then I'm going to read it in Spanish. Jesus heals a man born blind. I need my glasses for that. Necesito mis espuelas. As he went along, he saw a man blind from birth. His disciples asked him, "Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?" "Neither this man nor his parents sinned," said Jesus. "But this happened so that the works of God might be displayed in him. As long as it is day, we must do the works of him who sent me. Night is coming when no one can work. While I am in the world, I am the light of the world." After saying this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. "Go," he told him, "wash in the pool of Siloam." This word means sent. So the man went and washed and came home seeing. His neighbors and those who had formerly seen him begging asked, "Isn't this the same man who used to sit and beg?" Some claimed that he was. Others said, "No, he only looks like him." But he himself insisted, "I am the man." "How then were your eyes opened?" they asked. He replied, "The man they called Jesus made some mud and put it on my eyes. He told me to go to Siloam and wash. So I went and washed, and then I could see." Muy bien. Dice la palabra en español de la siguiente manera. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. «Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?», le preguntaron sus discípulos. «¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres?». «No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres», contestó Jesús. «Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo». Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y la untó en los ojos del ciego. Le dijo: «Ve a lavarte en el estanque de Siloé». Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar?
Algunos decían que sí y otros decían no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Amén. Amen. Bien, en este texto que acabamos de leer, bueno, lo primero que podemos encontrar, ¿verdad? Es un milagro, ¿verdad? De sanidad. The first thing that we see in this scripture that we're reading is that there was a miracle of healing. Pero el texto va más allá, ¿verdad? Va más allá de solamente mostrarnos un milagro. También nos muestra por ahí, ¿verdad? Más adelante, en otros versículos más adelante, una escena de debate, una escena una situación tensa, ¿verdad? Entre los líderes judíos. So it not only speaks about a miracle, but if you read more in the text, you're going to see that there's a tense situation happening, a debate between Jewish people. Sí, hay un debate por lo que ha sucedido ahí, ¿verdad? Hay un debate por lo que ocurrió con el hombre que estaba ciego. There was a debate happening because of what happened to this man that was blind. Y también hay opiniones divididas. Encontramos opiniones divididas de los vecinos, del hombre ciego, de conocidos del hombre, ¿verdad? Y algunas cuestiones por ahí. And there was also divided opinion among the people that knew this blind man, among the neighbors and people who saw him before. Sí, de acuerdo a lo que leemos en el texto, se dice que en la antigüedad, When you read the scripture, it says that in old times, los judíos tenían la creencia de que si una persona nacía con alguna discapacidad o con alguna enfermedad, era por causa de pecado. so Jewish people believed that if somebody was born with a disability or it was born sick, then that person, that happened because of some sin. Sí, ya fuera por pecado propio, de los padres o el pecado propio de la persona. De hecho, se dice que pudo haber pecado aún estando dentro del vientre de la madre. And they were saying that people were born with disabilities because of the sins of the parents, but also some believed that the baby in the womb could sin too. Era una creencia que ellos habían adoptado por un texto que hay en el Antiguo Testamento, pero también por cierta influencia helénica. So it was also, this belief happened because of a verse in scripture on the Old Testament and because of some Hellenistic views. Pero hoy en esta mañana But this morning, vamos a aprender algunas cosas importantes, ¿verdad?, sobre este texto. we're going to learn some important things about this text. Y en primer lugar, ¿verdad? Número uno, Dios quiere que aprendamos, o Dios quiere que nosotros entendamos que que Jesús vino a esta tierra para mostrarnos su gloria. First of all, God wants to teach us that He came here to show and display His glory. En el versículo, capítulo 9, versículo 9, encontramos encontramos a los discípulos que le hacen la pregunta a Jesús para saber cuál era la causa de la ceguera de este hombre. In chapter 9, verse 9, we see that the disciples asked Jesus, what is the reason of this man being blind? Y desde luego la respuesta de Jesús en el versículo 3 es esta, ¿verdad? Dice así: no, está así debido a sus pecados. No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. So Jesus answered in verse 3,
Neither this man nor his parents sinned, said Jesus, but this happened so that the works of God might be displayed in him. Sin duda alguna, la respuesta de Jesús, ¿verdad?, es certera. Los discípulos recuerden que ellos eran judíos y tenían esa creencia de que, bueno, si este hombre nació enfermo es porque algo lo provocó. So Jesus' answer was direct, straight, and remember that the disciples were Jewish people that believed the same things that the people believed. So they were thinking, okay, somebody sinned, so this guy was blind. Y Jesús con su respuesta descarta, ¿verdad?, esa creencia y les dice, no, este hombre nació así, pero no porque sus padres hayan pecado o porque él haya pecado. So in Jesus' response, he's basically erasing that thought, saying, no, it's not because of his parents, it's not because of his sin. Él dice, este hombre nació así para que Dios mostrara su gloria en estos tiempos. He said that this man was born this way so God could display his glory in this time. Y algo que nosotros debemos de entender en estos tiempos es que tanto este hombre ciego y sus padres eran víctimas de una sociedad dañada por el pecado, en la que el inocente a menudo sufre con el culpable. And we have to understand that this family, the parents and the blind person, were victims of a society that was damaged, that was broken, and that basically understood that this man was basically damaged by the society and because of his sin. Los hombres morales o justos también son a menudo víctimas de una sociedad inmoral o injusta. People that are moral in society, sometimes are just suffering and are victims of an immoral society. Por lo tanto, tenemos que aprender o entender que no debemos de culpar a Dios por las desgracias, por los pecados y por los sufrimientos que hay en la sociedad. So we have to understand that we shouldn't be blaming ourselves or others for sufferings, for problems, and for the troubles that are happening around us. Podemos caer fácilmente, ¿verdad?, cuando escuchamos que hay un texto en la Biblia que dice que Dios visita la maldad de los hombres hasta por varias generaciones después. And it's easy to fall in that trap, just seeing a verse in the Old Testament that says that God visits the evil of people even going back generations. Solo debemos de entender que Dios nunca planea dañar a alguien. But you always have to think that the reason for God to do things is not to harm people. Tenemos que entender que vivimos en un mundo que el pecado ha dañado desde el inicio, desde el principio. We have to understand that we live in a world that sin has harmed, has damaged, has broken since the beginning. Y lo que hoy nosotros vemos a nuestro alrededor, lo que nosotros vivimos, ¿verdad?, simplemente son consecuencias de ese pecado que ha dañado a este mundo, a esta sociedad. And when we see around us the problems, the troubles, are consequences of this sin that has broken this world. A veces pensamos que Dios es el que provoca sufrimiento en las personas en el mundo. Sometimes we think that God is the one who is making problems and troubles happen to people and to the world. Y a veces queremos culpar a Dios y le preguntamos a Dios, Señor, ¿pero por qué permites que pase esto o aquello? And sometimes we question God and we ask Him and we claim and we're like, God, why do you let this happen here? Pero Dios no lo provoca. But God is not the one who is doing this on purpose. Es consecuencia del pecado que ha entrado en el corazón del ser humano. It's a consequence of the sin that has come into the heart of the human being. Y recuerden una cosa, Dios no puede obrar donde no se le permite a Él.
trabajar. And remember, God cannot work without you letting Him work on you. Por eso vemos a gente, ¿verdad?, haciendo cosas malas, matando, asesinando, dañando a otras personas. And that's why we see people doing bad things, killing people, lying, destroying, doing bad things to other people. Pero no es porque Dios quiera que otros sean dañados, sino porque hay una dureza en el corazón del hombre. But it's not because God wants this to happen. It's because of the hardened of the heart of the human being. Pero a pesar de todo eso, Dios quiere mostrar su gloria. But even in all of this, God still wants to show His glory. Es decir, el hombre es rescatado para la gloria de Dios. Man is rescued, and this is for the glory of God. Y lo que vemos en la vida de este ser humano, perdón, de este hombre, ¿verdad?, ciego, es que no nació así por causa del pecado de sus padres, ¿verdad?, o de sus antepasados, sino porque la sociedad estaba dañada. Quizás habían enfermedades que causaban esa discapacidad en ese tiempo. And what we see in this man was that he was born blind, but it was not because of his parents' sin or because of his sin, but because of the harm and the consequences that sin had made in the society around him. Lo mismo que vemos en la actualidad. Quizás hace unos 70, 50, 70, yo no sé, ¿verdad?, años atrás, no había tantos casos de cáncer en el hombre. And we can see this today, like 70, 50 years ago, we wouldn't have seen so many cases of cancer all around. Pero en la actualidad vemos muchos casos, demasiados. Y es por causa, ¿verdad?, del desorden que se vive en la humanidad. But nowadays we see more and more cases, and it's because of the brokenness of this world and because of the trouble that the mankind has created. Cada vez se utilizan más químicos, cada vez se utilizan más pesticidas en la producción de alimentos, en la producción de comidas, y eso está cada vez dañando más el mundo. We use more pesticides, use more chemicals in productions of food and to provide food and to in agriculture that is basically creating more problems to the human beings. Por eso podemos nosotros entender, ¿verdad? O sea, no es Dios quien está provocando el sufrimiento del ser humano. So we can understand that God is not the one who is making the human beings suffer. El ser humano tiene la libertad de decidir, de tomar decisiones y hacer, ¿verdad?, muchas cosas. The human being, the people have the option to make decisions, to decide. Pero cuando no se tiene el cuidado para hacer las cosas, entonces vienen las consecuencias. But if you are not taking care of what you are deciding, that there's consequences for that. Y se dice que en la antigüedad también existían ciertas enfermedades por la cual posiblemente ese hombre pudo haber nacido con esa discapacidad, ciego. And there was a lot of ailments and sickness at that time, reason why that man could have been born blind. Pero Jesús descarta esa creencia, esa idea, que nació así por causa del pecado o por el pecado de sus padres. But Jesus takes away that idea that he was born because of sin. Es decir, That way. él no nació así porque él haya pecado, ¿verdad? O porque venía cargando el pecado o las faltas de sus padres. So he was not born that way because of his sin or because he was covering the sins of his parents. Entonces, tenemos que entender que en medio de todo de todo el daño que ha causado el pecado, Dios siempre va a buscarnos para mostrarnos su gloria y su poder.
So even though we're living in a world full of brokenness and full of sickness, we have to understand that God is coming here to show His glory no matter what. Muy bien. Entonces, Dios es grande, Dios es bueno y Dios es sorprendente. So God is great, God is good, and God is surprising. Tenemos un Dios que es bueno, God is good, grandemente, ¿verdad? Bueno. greatly good. Porque a pesar del daño que el pecado ha causado en el mundo, el Señor, ¿verdad?, sigue buscándonos para rescatarnos y para restaurarnos. Because even though the sin, our sin or the sin of the world, God keeps looking after us, keeps going after us to rescue us and restore us. Porque Dios no nos creó para vivir en el pecado, sino para vivir para Él. Because God didn't create us to live in sin. God created us to be with Him. Muy bien. Entonces, vemos el milagro que Dios hace, ¿verdad?, en este hombre. Vemos el milagro que Jesús realiza en este hombre y vemos a Jesús obrando de una manera sorprendente. So we see this miracle that the Lord performs in this man. We see the miracle that Jesus performs in this man in a surprising way. Y encontramos, ¿verdad?, aquí en este pasaje que Dios usa lo que menos esperamos para hacer algo grande. And we see here in this scripture that God uses the least thing that we expect to do something awesome. Tal vez nadie imaginaba que Jesús usara saliva y tierra para hacer barro y untarlo en los ojos del hombre que estaba ciego. Quizás era algo inusual. Maybe it was unexpected that God used saliva and mud to put it on the eyes of this man in something that nobody has seen before being done. Quizás a nadie se le hubiese ocurrido, ¿verdad?, que Jesús utilizara ese método para hacer un milagro. Maybe nobody even thought that Jesus would have done something like that just to make a miracle happen. Pero Dios, en su gracia infinita, ¿verdad?, es multiforme. But in His infinite grace, God is shapeless. Dios Él hace muchas cosas que nosotros no nos imaginamos. He does so many things that cannot even fit our imagination. De hecho, si nosotros recordamos un poco, en la Biblia encontramos algunos casos más donde Dios usó cosas e incluso personas que nadie se imaginaba. If we look at the scripture, we can see other examples where God uses things and even people in a way that nobody expected it. Y Dios los usó para su gloria y para su poder, para mostrar su poder. And God used this to show His glory and His power. Por ejemplo, cuando hablamos de personas, encontramos en la Biblia cómo Dios usó a una persona, a una mujer, a Rahab, la ramera. And for example, we can see in the Bible that God uses people. Like in the Bible, we see Rahab, the prostitute. A veces pensamos que Dios solamente va a usar a ciertas personas, ¿verdad?, escogidas porque son espiritualmente, ¿verdad?, ya superiores. Sometimes we think that God only uses people that are spiritually high and mighty and that are perform in a certain level. Pero Dios buscó a una mujer, ¿verdad?, a Rahab, en Josué capítulo 2, quien escondió a los espías que Dios había enviado, ¿verdad?, y los salvó de ser asesinados. But God used Rahab, this woman, we can see that in Joshua chapter 2, where He uses this woman to hide the spies that were sent by the Israelites and to save them. Ni un judío conservador se iba a imaginar que Dios iba a buscar una persona, ¿verdad?, así,
para cumplir un propósito. No conservative Jewish, would ever imagine that God would use a person like this to fulfill his purpose. También nosotros recordamos cuando leemos parte de la historia de David, cuando David huye a la cueva de Adulam, allá en 1 Samuel capítulo 22, In 1 Samuel chapter 22, we see that David had to flee to the Adullam cave. y se le unen aproximadamente 400 hombres que dice que tenían todo tipo de problemas. And there's 400 men that joined him that the Bible says that had all kinds of troubles. Hombres que habían huido, que estaban escondidos porque estaban endeudados, porque tenían muchos problemas, e incluso dice que algunos estaban amargados en su vida. Many men that were running away from their troubles. Some of them have too many troubles. Some of them were full of debt. And some of them were so bitter and just angry about their situation. Y de ellos salen los mejores guerreros que hicieron grandes hazañas para el reino de Israel. And from those men, God made an army that was one of the greatest in the Old Testament and that did great works for God and for his people. De gente, de personas que eran tal vez insignificantes, Dios hizo grandes cosas. From people that the world would consider maybe insignificant, God made great things. Pero también encontramos otra historia en el Antiguo Testamento donde Dios también usó una burra en una ocasión para hablarle a un profeta. And we also see in the Bible that God uses a donkey to speak to a prophet. Yo no sé si ustedes recuerdan esa historia, I don't know if you remember that story, pero Dios tuvo que hablar o usar a un animal para hablarle a un profeta y hacerlo entender. but God had to use an animal to speak to a prophet and make him understand. Dios usa cosas que menos pensamos para hacer cosas grandes, God uses things that we could never imagine to do great things, para mostrar su gloria y su poder. to show his glory and his power. Ahora, si Dios ha hecho todo esto, ¿tú no crees que Él puede hacer algo grande contigo, algo grande en tu vida? So, if God has done all these great things with little, don't you think that he could do something great in your life? A veces hemos llegado a pensar que no somos personas capaces o que simplemente somos insignificantes y que quizás Dios no va a hacer algo mejor en nosotros. Sometimes we think that we're not capable, that we're insignificant, that God really cannot do great things with us. Pero cuando leemos la Escritura encontramos que Dios es un Dios sorprendente. But when we read the scripture, we find that God is amazing Y que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. and that God's thoughts are not our thoughts. Que el corazón de Dios no es como nuestro corazón. That God's heart is not like our heart. Amén. Amen? Yo no sé cuántos pueden creer que Dios aún puede hacer algo grande en nuestra vida. I don't know how many of you think that God can really still do something amazing in your life. Yo no sé cuántos pueden creer que ese Dios de la antigüedad, que ese Jesús, ¿verdad?, que sanó al ciego, sigue siendo el mismo Jesús del día de hoy. I don't know how many of you still think that God of the Old Testament and that Jesus that made this miracle happen is still the God today. Pero Dios espera obediencia en cada uno de nosotros. But God also expects obedience from all of us. Después de que Jesús, cuando leemos ahí el texto que estamos leyendo en San Juan capítulo 9, después de que Jesús untó el barro en los ojos del hombre, le mandó que fuera al estanque de Siloé a lavarse los ojos. So after Jesus put the mud on the eyes of this blind man, he sent him. He told him that he had to wash on the Siloam
pool. El hombre ya había escuchado de Jesús. Él lo podía ver, pero sí tenía oídos. And this man already had heard about Jesus. He couldn't see him then, but he had heard, he had ears. Y él ya había oído acerca de Jesús, acerca de que él hacía milagros, hacía señales, y solamente esperaba el momento en el que él pudiera tener un encuentro con Jesús. And he already had heard that Jesus was the man that would perform miracles, that he would do great things, and he was just there waiting for his turn, and maybe that God will do something great with him. Entonces, después de que Jesús unta el barro en los ojos de este hombre y le da una orden de que vaya al estanque de Siloé a lavarse los ojos, el hombre pudo haberle dicho a Jesús, Señor, solo necesitas decir la palabra, sé sano y yo puedo ser sano o yo puedo sanar y no es necesario que hagas todo esto con saliva y barro y tierra. So after this man, Jesus put the mud on his eyes and he told him to wash. This blind man could have said, well, God, you only have to say the word and you don't even have to use saliva or mud. You can just heal me. Y tampoco es necesario que yo tenga que caminar tanto para ir al estanque a lavarme los ojos. Tú solamente puedes decir la palabra, sé sano, y ya como Jesús lo había hecho en otras ocasiones. And I don't even have to go walk all the way to the Siloam pool. You just have to say the word. I don't have to do all that. You could heal me without the mud, without washing, like you have done in other occasions. Pero no, But no, él simplemente escuchó la instrucción de Jesús, obedeció y fue e hizo como Jesús le mandó. no, he listened to what Jesus said, his instructions, and he obeyed, and he did what Jesus told him to do. Una instrucción sencilla, pero con resultados poderosos. It was a simple instruction, but with powerful results. Y algo que nosotros debemos de aprender es precisamente eso. And something that we really need to learn is precisely that. Yo no sé cuántos de nosotros estamos dispuestos para obedecer al Señor cuando Él nos instruye, cuando Él nos enseña, cuando Él nos habla, cuando Él nos manda a hacer algo. I don't know how many of us are willing to obey God when He instructs us, when He tells us to do something, when He sends us to do something. Él espera que nosotros seamos obedientes a su palabra. He He hopes that we're going to be obedient to what He says. Y por último, algo que la palabra nos enseña es que el resultado de un corazón humilde es un milagro de Dios en nuestras vidas. And lastly, the scripture teaches us that the result of a humble heart is a miracle performed in your life. Yo no sé si usted recuerda en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, I don't know if you remember 2 Kings chapter 5, la historia de Naamán el sirio, the story of Naaman the Syrian, que sufría de lepra y escuchó que en Israel había un profeta que Dios usaba para hacer señales y milagros. He had leprosy, and he heard that Israel had a prophet that would perform miracles. Y que la enfermedad que él tenía podía ser sanada. And he heard that his sickness could be healed. Y él lo buscó. El relato bíblico dice que él lo buscó y fue y buscó al profeta y esperaba que el profeta, ¿verdad?, hiciera todo un gran espectáculo al recibirlo y hacer algo en su vida. And when he went to see the prophet, he expected a whole show of welcoming him and do something great for him. Llevaba una gran expectativa de lo que pudiera ocurrir. Él esperaba que el profeta hiciera todo un espectáculo para que el milagro de sanidad ocurriera en él. And he had
a lot of expectations of how things were going to happen, and he thought that the prophet was going to do a great show and perform a great miracle right there. Pero la respuesta del profeta fue sencilla, instrucciones sencillas que tenía que hacer. But the response of the prophet was simple instructions that he had to follow. Naamán se enoja porque esperaba ver algo sorprendente, tal vez un gran ritual, sacrificios de animales, o ver descender fuego del cielo o algo así. Naaman was angry because he was expecting a big show, something big to happen, maybe some fire coming from the sky, or some kind of ritual or sacrifice, something that was going to be performed in front of him. Pero las instrucciones son sencillas. But the instructions were simple. Eliseo le dice, ve al río Jordán y sumérgete 7 veces. Elisha said, go to the Jordan River and dip 7 times. Y ya. And that's it. Naamán se molestó, Naamán se enojó y no quería aceptar eso porque él esperaba algo mejor. Naaman got angry, he got upset because he was expecting something better. Pero lo único que recibió solamente fueron instrucciones. Haz esto así. And what he received was only instruction. Do this like this. Al final tuvo que doblegar su ego y ser humilde y obedecer las instrucciones. At the end, he had to humble himself and just do and follow the instructions as given. Y el milagro ocurrió. And the miracle happened. El hombre ciego no cuestionó el método que Jesús usaba, él simplemente obedeció como Jesús le mandó. The blind man didn't question the instructions Jesus gave him. He just followed them as he said it. Es decir, él mostró obediencia. That means that he showed obedience. Y a veces nosotros solamente tenemos que ser humildes delante del Señor y obedecer para poder ver su gloria. And sometimes just to see God's glory, we have to humble ourselves and obey. Si nosotros somos humildes delante de Dios, vamos a poder ver su poder moviéndose en nuestras vidas. If we humble ourselves to God, then we're going to experience the power of God working in our lives. Dios quiere moverse en nosotros y mostrarnos su gloria. God wants to move in us and show us His glory. Yo no sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que a lo mejor nosotros traemos cargando en nuestras vidas, que quizás nos molesta, nos duele o no está bien? I don't know what you're carrying in your life that is bothering you, that it's a load for you, that it's not good. Quizás son problemas, quizás son situaciones que no nos dejan vivir libremente en el Señor. Maybe there's problems, troubles, or situations that don't let us live freely in the Lord. Pero Dios quiere obrar en nosotros y mostrarnos su gloria. But God wants to work in us and show us His glory. Y hoy en día Dios quiere hacer cosas grandes, a veces con cosas sencillas. Nowadays, God just wants to do great things, sometimes with really simple things. Solo tenemos que estar dispuestos y ser humildes para que Dios comience a obrar en nosotros. We only have to be willing and be humble so God starts working in you. Pero también quiero que se lleve esto en su mente y en su corazón. But I want you to also take this in your hand, in your heart and in your mind. Dios quiere usarte a ti para hacer cosas grandes. God wants to use you to do great things. Dios quiere usar nuestras vidas para hacer o para mostrar su poder en la vida de otros. God wants to use His power to show His power and glory to other people. Solo tenemos que ponernos en las manos de Dios y ser ese instrumento que Él use para bendecir la vida de otros. But we have to put our lives in His hands so we can be an instrument, a resource for other people to see God.
work in it. A veces Dios no necesita buscar a la persona mejor preparada para hacer cosas grandes en la iglesia. Sometimes God doesn't need the best prepared person, the most highly prepared person to do things. Dios solo quiere usarte a ti, He wants to aún, use you. aún con los defectos, aún con las debilidades que tú tengas en tu vida, aún con los temores que hay en tu vida, Dios quiere usarte a ti. Even with your fears, even with your weaknesses, even with your defects, God wants to use you. Nunca pienses que Dios no puede hacerlo contigo. Never think that God cannot do it with you. Solamente seamos humildes y el Señor va a hacer cosas grandes, cosas sorprendentes en cada uno de nosotros. Just let us be humble, and God is going to do surprising things, great things in us. Dios puede hacer milagros en tu vida. God can do miracles in your life. Otros pueden ver esos milagros en tu vida y van a querer creer en Jesús. And some other people can see those miracles happen in your life, and they're going to want to believe in that God. Dios puede transformar tu vida y tu condición. God can transform your life and your condition. Y entonces otros van a poder o van a querer acercarse al Señor. And some others then, when seeing this, they're going to want to approach God. Cuando este hombre fue sanado, en versículos más adelante, fue cuestionado por lo que había ocurrido y él simplemente dijo, yo no sé qué hizo Jesús, solo sé que ahora puedo ver. And after this blind man was seen and the miracle happened, he was interrogated, he was interviewed, but he said, I don't know what this man did, what Jesus did. I just know that now I can see. I was blind and now I can see. Y saben una cosa, cuando Dios obra en nuestras vidas, los cambios son evidentes. You know what? When God works in your life, the changes are evident. Los vecinos del hombre se preguntaban, ¿qué pasó? Si antes mendigaba y era ciego y ahora puede ver. His neighbors were asking, so what happened with this man? He used to beg and now he can see? Otros no lo podían creer y simplemente decían, creo que ese no es el ciego, se parece a él pero no es. Some others just didn't believe it and said, he looks like the blind man, but he's not. Es decir, la misma gente que lo rodeaba no podía creer lo que estaban viendo. Basically, the people that were surrounding him couldn't even believe what they were seeing. Pero el poder de Dios hace cosas sorprendentes en la vida de las personas que pensamos que ya no se puede hacer nada. But the power of God does great works on the life of people where you thought nothing could be done. Ese es el Dios que nosotros tenemos. That's the God that we have. Y Dios quiere que otros puedan ver lo que Él quiere hacer en tu vida. And God wants for others to see what He wants to do in your life. Él no necesita, como en ese tiempo, ¿verdad?, a grandes religiosos como los judíos, los líderes religiosos de ese tiempo. Él simplemente quiere mostrar su gloria, mostrar su poder, hacer grandes cosas en gente sencilla y humilde. He's not expecting these great leaders that in the ancient times, religious leaders, to do His work. He is only hoping and waiting for you to make something great works in a people that are simple and humble. Porque el que se humilla será exaltado. Because the one who humbles himself would be exalted. Amén. Amen? Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Y yo creo que estamos en tiempos en los que la gente allá afuera necesita ver la gloria de Dios en nosotros. And I hope God blesses us and He's with us. But I think it's time for people outside to see the glory of God in us. La gente, ¿verdad?, en Medina necesita ver la gloria de Dios en los nazarenos de esta comunidad.
People in Medina need to see the glory of God in the Nazarene people here. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? ¿Cómo vamos a permitir que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas y otros lo puedan ver? How are we going to permit the glory of God to operate in our lives so others can see it? Si a ti te gustaba pelearte con tu vecino y veían tu cara siempre amargada, bueno, ¿por qué no comienzas a pedirle a Dios que transforme tu corazón, a ser amable y poder poner una sonrisa en tu rostro para que te vean diferente? If you used to just fight with the neighbor all the time and they would all see your bitter face every day, maybe start praying for God to transform your life so He could show you His glory through you. Yo no sé, ¿verdad? I don't Pero know. tenemos que ser personas transformadas por la gloria de Dios. But we have to be people transformed by His glory. Dios quiere hacer eso en tu vida. God wants to do that in your life. Dios quiere mostrar su gloria en la iglesia, God wants to show His glory in church porque Dios es un Dios poderoso. because God is a powerful God. Amén. Que Amen. Dios nos bendiga. ¿Se pueden poner de pie? God bless you, and you can stand up. Yo quiero invitarles, ¿verdad?, para que en esta hora nosotros oremos al Señor I want to invite you to pray to the Lord now y podamos pedirle a Él que derrame su poder, que derrame su gloria sobre nosotros. and ask God to pour His power, His glory all over us. A lo mejor hay ceguera todavía en nosotros como aquel hombre. Maybe we're still blind like this man. A lo mejor hay algo que nos está impidiendo ver el poder de Dios. Maybe there's something that is an obstacle to be able to see the glory of God. A lo mejor hay algo que nos está impidiendo servir mejor a Dios. Maybe there's something that is an obstacle for us to serve God better. Y hoy le podamos decir a Dios, Señor, puedes untar mi vida, mi cuerpo, mi vida completa con ese barro y no sé, haz algo nuevo. And we can ask God today to take that mud and pour it all over our body and our soul and do something new in us. No solamente mis ojos, mi vida completa. Not only my eyes, my whole life. De tal manera que otros puedan ser testigos de tu obra en mí. So others can be witnesses of your work in me. Oremos al Señor. Señor, Let's gracias. God, Gracias thank por tu you palabra, gracias Señor por tu amor for your word, y for gracias your por love, recordarnos, Señor, que tú eres un and Dios for grande, reminding us that you're a great God que haces cosas sorprendentes, who do surprising Ah, things que haces cosas en la vida del hombre that make things in the life of man de manera que menos nos imaginamos. in a way that we could never imagine. Y gracias por recordarnos que tú eres un Dios poderoso. And thank you for reminding us that you are a powerful God. Pero ayúdanos a creer que tú quieres mostrarnos tu gloria. But help us to believe that you want to show us your glory. Y ayúdanos a ser obedientes y humildes And please help us be obedient and humble y sensibles a tu voz. and sense your voice. Y haz lo que tú quieras en nosotros. And do whatever you want with us. Yo sé que tus planes son buenos y son perfectos. Because we know your plans are good and perfect. Y tú puedes usarnos. And you can use us. Tú puedes usarnos como ese barro And you can use us just like you used the mud. para sanar la vida de otros. And we can heal other people's lives. Somos instrumentos tuyos. We are your instruments. Gracias te damos en el nombre de Jesús. We thank you, God, in the name of Jesus. Amén. Amen. Amen. The Holy Spirit can use the donkey